El día de hoy vamos a analizar el tema precisamente que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Es un tema bien confuso, es un tema a veces difícil, pero yo les voy a pedir, hermanos, que este tema no solamente se requiere oír, se requiere pensar, y pensar mucho, hermanos, ¿sí? Aquí hay que echar atrás. Yo sé que es domingo, está haciendo frío, no como entre la semana, ¿verdad? Pero hay que echar a andar las neuronas, ¿sí? Porque si nosotros no analizamos y leemos apropiadamente, nos podemos desviar sobre la enseñanza básica del Espíritu Santo. Vamos a ver el tema, el bautismo en el Espíritu Santo. Y una de las cosas que debemos comprender, hermanos, es un concepto muy básico, muy básico. Cuando hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, la palabra que resalta es bautizo. Aquí la pregunta que quiero hacer en esta mañana es la siguiente: ¿cómo definen ustedes el bautismo en un sentido general? Cuando escuchan la palabra bautismo, ¿qué se les viene a la mente? La inmersión. ¿Hermano mío? La inmersión que se lleva a cabo. Inmersión, ¿qué más? Fe. Fe, ¿qué más? Perdón de pecados. Perdón de pecados. La salvación. Salvación. Ok. ¿Es todo? Renacer, nuevo nacimiento. Perdón. Mandamiento. Recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:38. Hermanos, fíjense que es interesante porque la palabra bautismo es una palabra transliterada del griego. ¿Qué significa transliterada? Que fue tomado del idioma original a nuestro español. Por eso la palabra griega que se utiliza para bautizo es baptizo, ¿sí? Entonces, esta palabra, hermanos, fíjense muy bien lo que vamos a decir. Esta palabra era muy común en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahorita nosotros ya lo hemos utilizado, lo utilizamos única y exclusivamente para el bautismo precisamente en agua, para, como lo dice Hechos 2:38, para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Pero y se usa exclusivamente para eso. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, en el tiempo apostólico, la palabra bautizo, que es la palabra para bautismo, se aplicaba para un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, bañarse, bautizo. Sumergimiento en agua, bautizo. Nadar, bautizo. O sea, era una palabra muy común, hermanos. Eso es a lo que quiero llegar. Pero en el concepto ya más cristiano, o en el concepto de la fe, viene a referirse particularmente a un lavamiento. El bautizo es un lavamiento, ¿sí? Es precisamente una purificación. Si nosotros definimos la palabra bautismo con esas dos palabritas, es apropiado: purificación y lavamiento. Pero la palabra particularmente tiene que ver con la idea de abrumado. Y estar abrumado en este concepto de la palabra bautizo significa estar totalmente, completamente mojado, ¿sí? Eso es lo que trae la palabra bautizo. Ahora, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se traduce en la Septuaginta y se utiliza la palabra bautizo, tenía que ver precisamente con una ablución ceremonial. ¿Pero qué es una ablución? Bueno, tenía que ver particularmente con con la acción de lavar o lavarte. Es precisamente una purificación ritual, como lo hacían los sacerdotes levíticos, ¿verdad? Acuérdense que ellos, cuando estaban llevando a cabo las ofrendas y todo ese tipo de cosas, había una parte del inmobiliario dentro del tabernáculo, por así decirlo, de la tienda de reunión, y que era precisamente el lavacro, el mar de bronce se le conocía, en donde los sacerdotes tenían que precisamente bautizarse, ¿sí? Es decir, lavarse, básicamente, ¿no? Tenía que ver con la idea de lavarse las manos, la cara, todo el cuerpo, dependiendo como la ley lo estipulaba, ¿sí? Eso solamente era una figura de lo que iba a venir posteriormente en el bautismo que nosotros conocemos. Ahora, es importante que cuando escuchemos la palabra bautismo, ¿sí?,
pensemos en la idea de lavar. Eso es básicamente. Cuando nosotros nos bautizamos, nuestros pecados fueron perdonados. Pero en un concepto más profundo significa que nuestra alma fue lavada. Ese es el concepto básico. Ahora, es muy importante también entender que la palabra bautismo trae la idea de cubrir, habla también de un cubrimiento o de una sepultura total. ¿Sí? Ahora, bautismo también requiere 3 elementos. Un bautismo requiere 3 elementos. Primero, inmersión, sumersión y emersión. Es decir, cuando alguien se bautiza, lo metemos al bautisterio, esa es la inmersión. Ya cuando precisamente se le bautiza a la persona, sí, se le sumerge, y luego cuando ya sale es precisamente una emersión. Cuando el judío pensaba en la idea del bautismo, tenía esos 3 elementos, tenía estos 3 procesos: inmersión, sumersión y emersión, ¿sí? 3 elementos que tienen que ver con el bautismo. Ahora, ¿qué es? Aquí ya podemos adentrarnos a lo que viene a ser el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ustedes notan una diferencia, hermanos, entre bautismo por el Espíritu Santo y bautismo en el Espíritu Santo? ¿Hay una diferencia? Repito, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo por el Espíritu Santo. El segundo es el bautismo que conocemos. Okay. Básicamente, hermano, fíjense, cuando se habla acerca del bautismo por el Espíritu Santo, quiere decir que es el mismo Espíritu Santo quien te bautiza, ¿sí? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando decimos bautismo en el Espíritu Santo, quiere decir que te están sumergiendo en el Espíritu Santo, ¿sí? Ahorita vamos a explicar ese concepto, ¿a qué se refiere? Sí, hay una gran diferencia ahí, hermanos, porque a veces utilizamos estos conceptos y en la Biblia no habla acerca del bautismo por el Espíritu Santo, en ninguna parte lo van a encontrar, pero sí van a encontrar en el Espíritu Santo, que hay una gran diferencia, ¿sí? Porque el sectario piensa precisamente que el Espíritu Santo te bautiza. Por eso hay muchos conceptos, algunas sectas que en vez de que el hermano administre el bautismo, ellos mismos se sumergen, porque creen que el Espíritu Santo es el que te está bautizando, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos en el ejemplo en Hechos, pues vemos que siempre había un hermano quien administraba el Espíritu Santo, administraba el bautismo, Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso les digo, este tema nos va a ayudar bastante para comprender el tema del Espíritu Santo. Ya se ha hablado bastante, hermanos, se ha hablado bastante acerca del Espíritu Santo. Entonces, este tema del bautismo para mí es fundamental, porque el panorama que tenemos acerca del Espíritu Santo lo vamos a comprender mayormente. Ahora, aquí viene una pregunta fuerte. Y la pregunta es, ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Y esta pregunta, para los hermanos que llevan homilética, es como una proposición, por así decirlo. Y la primera pregunta como asunto general que me quiero hacer yo, fue como yo lo manejé en forma de pregunta, es, si nos hacemos la pregunta, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Número 1, ¿será acaso que el bautismo del Espíritu Santo significa salvar el alma? O sea, ¿la práctica del bautismo del Espíritu Santo salva el alma? Esa es la pregunta. ¿Alguien lo entendió? Repito. ¿El bautismo en el Espíritu Santo salva el alma? Sí. ¿Qué creen? Que sí. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a descubrir. ¿Alguien más?
Ok. Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Ok? Ahí les viene. Pónganse atentos, ¿eh? Aquí, por eso les digo, hay muchas cosas que aquí son muy lógicas. Efesios capítulo 4, versículo 5. Acuérdense la pregunta. Gracias, hermano. ¿Significa que el bautismo del Espíritu Santo salva? ¿Salva el alma? Esa es la pregunta, ¿sí? Ahora, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 5. Y otro hermano que me apoye con Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2, por favor. Primero Efesios 4, 5. Desde el 4, perdón, 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Gracias, hermana. Hay un pequeño titulito, hermana Diana, ¿me lo ahorita? La unidad del espíritu. La unidad en el espíritu. Y habla algunas cosas que son únicas. Entonces, cuando yo leo, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Cuando yo leo Efesios 4, 5, ¿sí? Cuando yo leo Efesios 4, 5, por lógica, nos está diciendo que hay un solo Señor, hay una sola fe, hay una sola obediencia, hay una sola doctrina y hay un solo bautismo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo bautismo, obviamente en referencia a la salvación. Hay un solo bautismo que te salva. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Aquí no hay mucha complicación, hay un solo bautismo, es lo que quiero establecer este primer argumento, ¿ok? Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Recuerden, hermanos, que el contexto de la problemática de los hermanos judíos es que había hermanos que venían del judaísmo, que ya estaban en el cristianismo y querían obligar a los hermanos gentiles o implementar prácticas que estaban en el Antiguo Testamento, como la circuncisión, entre otras prácticas del Antiguo Testamento, se le llaman los judaizantes. Es decir, querían combinar cosas de la fe o del cristianismo con lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Siendo que cuando Jesucristo murió en la cruz, ya el acta de los decretos, la ley quedó clavada en la cruz. Pero vamos a leer Efesios capítulo 6, Hebreos, perdón, capítulo 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias, hermano. Vimos que hay un solo bautismo, pero el escritor a los hebreos nos dice que hay una doctrina de bautismos. Hay una serie de enseñanzas en la Biblia que tienen que ver con el bautismo en el sentido plural. Y es que la Biblia habla de distintas clases de bautismos, ¿sí? Pero hay uno que solamente te salva de los pecados. ¿Cuáles son esos bautismos? Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20-21. Por favor. El que lo tenga, que le dé lectura. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmunidades. A partir del 20, hermana, por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermana. Si nosotros leemos todo ese capítulo 3, ahí vamos a ver la figura del tipo y el antitipo en cuanto al bautismo en agua. Ahí, ese es el primer bautismo que se da, el bautismo de Noé, le vamos a poner así, que fue precisamente, es una semejanza, o está hablando acerca. Por eso les digo, nuestra mente debe de ser flexible, hermanos, porque cuando escuchamos bautismo, rápido se nos viene el bautismo que practicamos y que como mandamiento establece la Biblia.
Pero acuérdense que en el tiempo del Señor, en el tiempo apostólico, la palabra bautizo o bautismo era una palabra que se utilizaba para un montón de cosas, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que se está utilizando la figura del tipo y del antitipo, la sombra y la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucedió en el diluvio con la salvación de Noé y su familia era una figura de lo que iba a pasar en el futuro con el bautismo de aquellos que iban a creer en Jesucristo. Y si nosotros leemos, ellos fueron salvados por agua. Ahí el agua era un elemento de condenación y de bendición. Condenación para los que no quisieron obedecer a la predicación de Noé, y de bendición porque fue los que precisamente les ayudó para que en la purificación y en la construcción del arca, pues fueran salvos, ¿verdad? Ahora, ese es el bautismo de Noé. No me voy a detener mucho de eso porque no es el tema. Hay un segundo bautismo, el bautismo de Moisés. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Gracias, hermano. Cuando ese tema ya los hermanos, yo creo que el año pasado me asignaron un tema que se llamaba los bautismos que habla la Biblia, ¿sí? Eso lo vimos el año pasado. Entonces, cuando vimos el tema del bautismo de Moisés, tenía que ver cuando precisamente pasaron por el Mar Rojo, ¿sí? Y cómo ellos al pasar por el Mar Rojo, recuerden que el mar se abre en dos partes y había una nube que precisamente que los cubría por encima. Entonces ese efecto, de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Eso se le conoce como, en la nube fueron bautizados, dice, ¿sí? Entonces eso se le conoce como el bautismo de Moisés, ¿sí? Se dan cuenta que no era algo literal, así que fuera sumergido en agua. Simplemente tenía un propósito de que al momento de salir del Mar Rojo, ellos iban a reconocer a Moisés como el líder, el que los iba a liderar a partir de ese momento, ¿sí? Entonces, porque es algo que también en el bautismo, cuando nosotros renacemos, nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro dirigente, como nuestro líder. Ahora, hay otro bautismo, el bautismo de arrepentimiento que practicaba Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 versículos 2 al 4. Marcos capítulo 1 versículos 2 al 4, por favor. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Gracias, hermano. Había Juan el Bautista, estaba realizando un bautismo también. Y en un bautismo, cuando nosotros vemos el contexto, lo que antecede del texto, vamos a descubrir que se habla acerca de la profecía de Isaías y de Malaquías. Entonces, la forma en la cual se iba a manifestar que ese hombre llamado Juan iba a preparar los corazones de las personas era a través de ese bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Ahora, ese es otro que se practicaba. Ese se terminó precisamente cuando ya precisamente Juan deja la escena y entra Jesucristo. Ahí terminó era un tiempo nomás, era un periodo corto relativamente. Ahora, Mateo capítulo 3 versículo 11. Mateo capítulo 3 versículo 11. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Os bautizo en Espíritu Santo y fuego. Otra vez esa parte, porque es importante. ¿Alguien que lea esa última parte? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es muy importante leer bien, hermanos, porque si se nos va una palabrita, cambiamos todo. Él, ¿quién? Jesucristo. Os bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Hay dos bautismos. Porque yo ya les había platicado una vez que fui a predicar a Torreón, hablé acerca del el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Utilizaba ese texto y había una hermana que invitó a un amigo que traía la enseñanza pentecostés y realmente no escuchó lo que enseñé, porque le decía a la hermana, ya ves, ustedes también creen en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y yo lo comparaba el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de la Gran Comisión. Y él estaba diciendo que nosotros también creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y sí creemos, pero como un acontecimiento que sucedió en el pasado. Y además, aquí se utiliza, mezclan la cuestión del Espíritu Santo con el fuego. ¿Por qué? Porque ellos creen que tú te vas a bautizar hasta que el Espíritu Santo se te manifieste. Alguna experiencia, algún sueño, alguna inspiración, alguna voz por ahí en la conciencia, o si sientes ese fuego adentro de ti. Entonces, es una de las manifestaciones de que ya puedes bautizarte. Le dices a tu pastor, oye, ya tuve esta manifestación, no sé cómo le hagan. Entonces sentí como un fuego adentro de mí, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Si ustedes, ahorita no lo vamos a estudiar, si ustedes siguen leyendo en cuanto al bautismo del Espíritu, en el bautismo de fuego, se estaba refiriendo acerca del infierno. ¿Y quién es el que bautiza ahí? Jesucristo. Bautiza en el Espíritu Santo y bautiza precisamente con el bautismo de fuego. Porque Él es el que, así como aquí bautizamos a los que deseen bautizarse, como uno lo toma, lo sumerge. Jesucristo mismo fue el que bautizó a sus apóstoles en el Espíritu Santo, y Jesucristo mismo es el que en el día final a todos aquellos rebeldes los va a echar al infierno. Él es el que los va a echar y no van a salir de ahí, hermanos. Ese es el problema. Entonces me decía, ya ves, me decía el invitado ustedes también creen en el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, dicen. Y le digo, pues ten cuidado, porque no está hablando de lo que tú piensas. Sigue leyendo lo que dice posteriormente en el texto, ¿va? Ahora, por último, pues el bautismo de la Gran Comisión, el que todo mundo, conocemos muy bien, donde el Señor menciona ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, alguien que lo lea por favor, o se lo sepa de memoria. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias. Ok. ¿Qué sucede? La pregunta es, ¿el bautismo en el Espíritu Santo salva? Esa es la pregunta. La respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque el que dice Mateo 28, 19 no es lo mismo al evento que sucede en Hechos 2. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Recuerda, Efesios 4:5, un solo bautismo. Por eso decimos, ¿cuál es el bautismo que salva? ¿El bautismo del Espíritu Santo o el bautismo de la Gran Comisión? Por eso vamos a ver ahorita que el bautismo en el Espíritu Santo fue un evento único y solamente en el tiempo apostólico. La bendición de recibir el don del Espíritu Santo es una bendición que se sigue recibiendo ahorita. ¿En qué sentido? Jesucristo murió en la cruz y nosotros somos salvos por su sangre. Amén. Ok. Cuando tú te bautizas,
¿Sí? ¿Nuevamente necesita el Señor ser crucificado? No. Ese evento ya pasó una vez en el pasado. Lo que estamos haciendo nosotros es precisamente siendo acreedores de esa bendición que sucedió en el pasado. Esa fe, esa obediencia. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo solamente lo recibieron los apóstoles. ¿Sí? Pero esa bendición de recibir el Espíritu Santo es una bendición que nosotros recibimos también cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, o también llamado bautismo de la Gran Comisión. ¿Sí? Por eso mucha gente cree, ¿sí?, y se confunde precisamente acerca del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de la Gran Comisión. Ahorita vamos a mencionar algunas cuestiones acerca de eso. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, fíjese muy bien, nunca fue un requisito para recibir el perdón de los pecados. El bautismo para salvación es el bautismo en agua, el que menciona Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38, y que el Señor Jesucristo menciona en Mateo capítulo 28 versículo 19. El bautismo que es necesario para recibir el perdón de los pecados es administrado por manos humanas. Pero el bautismo del Espíritu Santo fue el mismo Señor Jesucristo quien bautizó a los apóstoles. Ahora, no quiere decir que el hermano que te bautizó tenga el poder, no. Pero Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo esa obra. ¿Pueden ver la diferencia? El bautismo en el Espíritu Santo, por eso lo que dice Juan, fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, así como el bautismo de fuego en el futuro. Pero el bautismo, el de la Gran Comisión, es hecho por manos humanas. Es hecho por manos humanas. ¿Sí? Ahora, vamos a explicar un poquito más de esto, ¿ok? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, como habíamos dicho, fue administrado por Jesucristo. No incluía ninguna decisión personal ni acción de obediencia de parte del que lo iba a recibir. El bautismo en el Espíritu Santo, efectuado precisamente en el día de Pentecostés, en Hechos 2, ¿sí?, hizo que el Espíritu Santo fuera disponible a todos aquellos que por fe y obediencia nacen en la familia de Dios. Lo que a ti te salva, ¿sí?, lo que a nosotros nos salva, es la obediencia a Jesucristo. Porque el hecho de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es bien interesante. Porque a partir de ese momento, el Espíritu Santo ya no les iba a acompañar, ya les iba a acompañar dentro de sí mismos. Pero eso también lo vamos a explicar más brevemente adelante. Ahora, a la pregunta, porque acuerden que dijimos, hay un solo bautismo, y en la Biblia se habla de 7 bautismos. La pregunta es, ¿cuál es el bautismo vigente? El bautismo de la Gran Comisión, el bautismo en agua, el que estipuló el Señor. ¿Y cuál es el bautismo que salva? El que perdona los pecados. Pues este bautismo es de agua. Eso es lo que queremos establecer. Porque en el sectarismo confunden estos dos, hermanos. Los confunden. Creen que el bautismo del Espíritu, además le llaman bautismo por el Espíritu Santo, ¿sí?, y lo mezclan con lo que establece el maestro en Mateo 28, 19. O sea, hacen una mezcla de todo eso. Pero nosotros debemos establecer muy bien lo que sucedió en Hechos 2. Ahora, ya establecimos que el bautismo del Espíritu Santo nos salva. El que salva es el bautismo en agua, ¿sí? Porque dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No es un rito, no es una ceremonia religiosa, sino es como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios, ¿sí? Es un cambio de vida, ¿sí? Es un cambio de mentalidad. Es como si dijéramos, todo tu expediente delictivo lo tomó Dios y lo tiró. Borrón y cuenta nueva en tu vida.
Eso es lo que está diciendo 1 Pedro 3:21. Ahora, ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí? Ahora, ¿significa recibir dones milagrosos? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Sí o no? ¿El bautismo en el Espíritu Santo significa recibir dones milagrosos? La respuesta es ¿sí o no? Porque a mí me queda así. Dice el hermano Toño que sí. En el tiempo de los apóstoles, sí. Okay. Y ahí, Este es un tema que también nos va a ayudar a ampliar un poquito esta cuestión. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Ok? Hay dos principios para entender este tema. Si realmente, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo tenía el propósito de darles dones milagrosos a los apóstoles. Ese es el enfoque. Vamos a descubrir qué dice la Biblia al respecto. Hay dos principios. El primero es el siguiente. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí?, es precisamente administrado únicamente por Jesucristo. Fíjense muy bien lo que vamos a decir. Ya establecimos este principio. El bautismo en el Espíritu Santo es realizado, es precisamente efectuado por nuestro Señor Jesucristo, y esto se realizó en Hechos 2, en el año 33, en Jerusalén con los apóstoles. ¿Sí? Ahora, vamos a leer, ya habíamos leído precisamente, esto lo establecimos en Mateo 3:11, pero fíjense muy bien lo que vamos a decir. ¿Cómo está esta cuestión? ¿O cómo está la cuestión del bautismo en el Espíritu Santo y los dones milagrosos? ¿Cómo opera en esta cuestión el Señor y cómo opera el Espíritu Santo? Cuando vemos estas cuestiones, son dos cosas diferentes. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Fíjense muy bien lo que vamos a leer ahí, ¿ok? Alguien que lo tenga que leer lectura. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Ahí vamos a sacarnos de dudas. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para el provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pregunta, ¿ya captaron? ¿Quién administra el bautismo del Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién reparte los dones milagrosos? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Se necesitó primero del Espíritu Santo dentro de los apóstoles, y ya el Espíritu Santo va a distribuir de acuerdo a su voluntad. Y vea usted que no es como decir particularmente que es caprichoso el Espíritu Santo. Él distribuye de acuerdo a las necesidades. A las necesidades. Por eso mucha gente cree, ¿sí? Se cree en el mundo sectario que cuando ya empiezas a hablar en lenguas que no tienen nada que ver con las lenguas que se hablaron en Hechos, que no tienen nada que ver con las queringosas o todas esas expresiones que hacen que le llaman hablar en lenguas, ellos le llaman lenguas angelicales, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, podemos ver y entender básicamente que los poderes milagrosos no eran nada nuevo a partir de Hechos 2. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos milagros hizo Moisés? Muchos. ¿Quién más hizo milagros del Antiguo Testamento? Profetas, Eliseo, Elías. Todos ellos hicieron milagros. E inclusive hubo precisamente
que precisamente hubo una burra que habló. Números capítulo 22, versículo 28. Eso lo estamos analizando porque mucha gente cree que, tú ya fuiste bautizado del Espíritu Santo porque se están manifestando dones milagrosos en tu vida. Pero en el Antiguo Testamento no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y había dones milagrosos. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a leer Números capítulo 22, versículo 28. Alguien que lo lea, por favor. Entonces Jehová abrió la boca del asno, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? ¿Cómo habrá sacado a Balaam de que cuando le habló a la burra? Cuando maltratan a la Clarita, al Tobías, imagínense que de repente hable: ¡ay, dame de comer! Imagínense. Entonces, hermanos, hermano Ezequiel. Les voy a comentar algo, una experiencia mía, hermanos. Échale. Cuando estaba joven, que ya pasó muchos años. Yo entendí este punto hace más de 2 décadas cuando fui bautizado. Yo vengo de los pentecosteses en la adolescencia, y ahí donde yo me reunía había jóvenes, un buen número, como unos 20 y feria, y había estas reuniones donde a base de música hablaban las personas. Sí. Entonces todos los jóvenes, nada más 2 no hablamos, digamos, en lenguas. Sí. Entonces le dieron hasta creo que hasta medianoche, y no, nos fueron dejando como aislando a un lado. Entonces, me llevó a la sorpresa que tú dices ese comentario. Es que tú sientes un fuego. Y dije, es que yo no puedo sentir nada. Y mi compañero que está al lado fue más directo. Dice, mira, el único fuego que siento yo es la gastritis que traigo. Y te aíslan porque no hablas ese tipo de, digamos, lenguajes Estáticos. No es ningún idioma, o como el evento que fue en el entonces fue un idioma para predicar el evangelio, aquí sus fenicios, Para edificar. Exactamente. Efectivamente, las nuevas lenguas que se hablaban, pues eran lenguas que la gente entendía. Lenguas que precisamente que en ese momento el apóstol desconocía y que de manera milagrosa le empezó a hablar para predicar a los demás. Pero se escudan con la idea de que son lenguas angélicas, que no las podemos entender, que lo único que se edifica es el espíritu, dicen. Pues no, era una edificación precisamente lógica y entendible. Ahora, también mencionar, hermanos, esto es algo muy importante entender, hermanos. El poder del Espíritu Santo, hermanos, se ha manifestado desde el Génesis, ahí en la creación, hasta estos tiempos, hermanos. Y decimos en estos tiempos, ¿saben por qué lo digo? Ahí les viene otro torito. ¿El Espíritu Santo puede hacer milagros hoy? Sí. La otra pregunta es, ¿querrá hacerlos? Sí, esa es otra pregunta. Porque es importante entender, si bien los apóstoles, ¿sí? Si bien los apóstoles podrían hacer distintos milagros, ¿por qué en el caso del apóstol Pablo, al saber que el joven Timoteo tenía problemas estomacales, ¿por qué no los sanó? ¿O por qué cuando tenía esos aguijones en su cuerpo, por qué no pudo sanarse a sí mismo? Porque el Espíritu Santo obraba con dones milagrosos de acuerdo a la situación, no de manera caprichosa como mucha gente quiere usarlo. Sí, eso es el entendimiento. Además, era necesario este tipo de cosas. Por ejemplo, no solamente es el tema de los milagros, también el tema de los sueños, o el tema de la inspiración, hermanos. No es un tema nuevo en el Nuevo Testamento, sino que todos los escritores del Antiguo Testamento también tuvieron sueños, también fueron inspirados, ¿verdad? Porque quieren hacer detectar o decir que esas señales que que se efectúa en tu vida el bautismo del Espíritu Santo, son las manifestaciones en sueños, revelaciones, inspiraciones o hablar otras lenguas.
o lenguas extrañas. ¿Sí? Hermano Pío. Hermano, cuando se está hablando ahí en el Evangelio de Juan, hablando del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo vino, es decir, vendría, está hablando el Señor Jesús allí, Sí. para ayudarles a recordar todas las Así cosas es. que Él les enseñó. Así es. Iba a venir para enseñarles las cosas que habrían de venir, o sea, lo que Él no alcanzó a enseñarles. Así es. Se los iba a enseñar el Espíritu Así Santo. es. Entonces, pero luego dice allí que toda la revelación la dio el Espíritu Santo Así es. a los apóstoles. Sí. Entonces, ya no hay más, porque todo se les dio a ellos. Así es. Luego la carta a los Corintios, en el capítulo 13, está hablando del tiempo en que esto iba a llegar a su fin. Así es. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, Sí. se acabará. Sí. ¿Qué era en parte? Lo que el Espíritu estaba revelando Así es. paulatinamente. Efectivamente, hermano, cuando se habla en lo de parte, está hablando acerca de los dones milagrosos, hablando de que los dones milagrosos iban a cesar, ¿sí? Las revelaciones, los sueños, los milagros, las lenguas, iban a cesar hasta que viniera lo perfecto. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que leemos, ¿verdad? Ahorita no vamos a estudiar mucho 1 Corintios 13. De hecho, hoy hicimos un estudio acerca de eso, acerca de los sueños. Creo que fue el año pasado también. Los hermanos que no vienen entre semanas se lo han perdido. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si hay gente que presume que tiene sueños, revelaciones, entre otras cosas, quiere decir que para ellos todo lo que Dios quiso decirnos todavía no se ha terminado. No cumplió el Espíritu Santo. Exactamente, no cumplió su labor. Entonces, el Espíritu Santo no es que sea caprichoso, es que Él estaba actuando de esa manera, hermanos. Estaba actuando de esa manera hasta que viniese lo perfecto, hasta que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, sí, ya estuviera precisamente bien arregladita. Y fue precisamente a finales del segundo siglo que ya se estaba haciendo lo que es el canon de la Biblia, hermanos, a partir del siglo II. Y Juan el Bautista, el apóstol Juan se cree que vivió casi durante todo el primer siglo de esta era cristiana. Entonces hermanos, y también decir que creen y se enseña que el bautismo del Espíritu Santo se efectuó ahorita, ¿sí? Y no llegan a comprender precisamente que los únicos, ¿sí?, que tenían el poder de transmitir ese, o dar ese, ¿cómo lo podrían decir? Impartir ese poder eran los apóstoles. Eran solamente los apóstoles. Ellos fueron los que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ellos podían repartir precisamente este poder, pero el Espíritu Santo lo repartía de acuerdo a la necesidad, hermanos, que había. No de acuerdo, o no daba dones milagrosos nomás porque sí, hermanos. Era porque había alguna necesidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es algo muy importante. Por eso esos dos principios son importantes. Primero, el bautismo del Espíritu Santo es administrado únicamente por Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿sí?, es el que se encarga de repartir los dones milagrosos, ¿sí? Entonces, la otra cosa es que el bautismo del Espíritu Santo no es nada que aconteció antes del día de Pentecostés y que siguió la ascensión de Cristo. Es decir, lo que habíamos dicho, el tema de milagros, inspiración, el poder de hablar lenguas, son cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermanos. Son cosas que vemos. ¿Se acuerdan? Vamos a leer un caso rápido. El caso de la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Vamos a Hechos capítulo 10. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían
oían el discurso. Hasta el 48, Y hermano. los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Está interesante esto. Está bien interesante eso. Si usted está avispado, ya habrá comprendido. Estamos viendo que en el versículo 44, ¿sí?, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, es decir, en la casa de Cornelio. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que cayó? ¿O cómo se manifestó ese evento? Y el versículo 45 dice, ¿sí? Bueno, ya lo dice el versículo 45, que dice: y los fieles de la circuncisión, es decir, había hermanos cristianos judaizantes, ¿sí?, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manifestó este don del Espíritu Santo? Lo dice el 46, porque los que oían hablaban en lenguas. No es que hacían un montón de cosas, o sea, la manifestación del Espíritu Santo en ellos fue que empezaron a hablar en lenguas, es decir, idiomas, ¿sí? Y esta era una señal para Pedro y los hermanos, los cristianos judíos que iban, porque había un gran debate si los gentiles realmente podían también ser salvos. Inclusive entre los cristianos, entre los apóstoles, había esas dudas. Entonces, ese evento en la casa de Cornelio era muy importante para enseñarle a los apóstoles que esta bendición, de acuerdo a la profecía de Joel 2, también los gentiles iban a ser salvos. Ahora, ¿sabe qué es lo que llama la atención? Se fue derramado el don del Espíritu Santo y se manifestó hablando en lenguas. Fíjese lo que llama la atención en el versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se dan cuenta? ¿Qué mandó Pedro? A bautizarnos en agua. A pesar de que manifestaron el don del Espíritu Santo, vayan a bautizarse. ¿Para qué? Para que fueran perdonados de sus pecados. Hermano Ezequiel. Ni con la misma medida ni con el mismo propósito. Sí, así es. Entonces el Espíritu Santo, precisamente, fíjese que algo muy interesante. El tema del Espíritu Santo es complejo en este aspecto, ¿no? Pero es muy importante que lo comprendamos, porque a pesar que los de la casa de Cornelio, sí, habían manifestado esto, Pedro ordena que se les bautice para salvación en agua, ¿sí? Y podemos mencionar algunas cosas, ¿verdad? Sí, entonces esto es algo muy, muy importante que debemos de entender. Entonces, hermanos, traía también un tema acerca de lo que significa estar lleno del Espíritu Santo, pero yo creo que va a ser en otra ocasión. Aquí la pregunta más importante es: ¿qué significa entonces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Fíjese que la palabra que se utiliza en Hechos capítulo 10, versículo 47, en el 45, la palabra derramase, esa palabra para mí es clara. Es clara. Y a veces yo sé que el estudiante de la palabra de Dios debe ser un estudiante diligente, hermanos. Debe ser un estudio concienzudo, diligente. Porque si nomás venimos a escuchar lo que dice el predicador y no estudiamos por esto, pues va a llegar un Pentecostés más o menos estudiado y ahí se lo va a comer vivo. La palabra derramase, ¿sí?, es una palabra bien interesante,
porque en la gramática está en tiempo perfecto, derramarse. Y una palabra en tiempo perfecto, ¿sí?, de acuerdo a la gramática griega, como lo maneja también, quiere decir el tiempo perfecto, un evento que sucedió en el pasado una única vez, pero ese efecto continúa en el futuro. ¿Sí me explico? Así como Jesucristo murió en la cruz, ¿sí?, y gracias a su sangre nosotros somos salvos, y ese evento sucedió una única vez y para siempre, pero las personas deben de entender que todavía pueden ser beneficiadas o pueden ser acreedoras a esa bendición. Asimismo, el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le conoce precisamente cuando tú te bautizas como el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa tener el don del Espíritu Santo? ¿Verdad? Eso es un tema que también se va a tratar en esta serie de predicaciones. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo viene siendo precisamente ese regalo que el Espíritu Santo te da, las arras de nuestra herencia, la seguridad de que somos hijos de Dios, entre otras cosas. Es el que te va a ayudar a que puedas lograr precisamente la santidad cristiana. Hermano Pío. Hermano, cuando mencionas lo que la Biblia dice del derramamiento del Espíritu, esto sucedió en Hechos 2 y sucedió en Hechos 10. Y es el cumplimiento de la profecía de Joel en el mensaje que da el apóstol Pedro, que ya estaba profetizado por Joel 2:28, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, hablando de judíos y gentiles. Pero que fue esa sola vez en el Pentecostés, y en Hechos 10, y nada más. Sí, era importante, como dice nuestro hermano Pío, que el evento de la casa de Cornelio se suscitara para demostrar y darle cumplimiento a lo que dice Joel 2, de que el Espíritu de Dios iba a derramar sobre toda carne, tanto judíos como gentiles. Entonces, este evento era importante que también lo viera un apóstol, porque a partir de eso, precisamente, ya iban a tener mucha mayor seguridad en evangelizar a los gentiles, ¿verdad? Entonces, rápidamente, ya para concluir, hermanos, ¿qué significa entonces el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, la bendición del bautismo en el Espíritu Santo puede ser entendida mejor si consideramos una vez más la diferencia entre la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés y su obra que empezó en aquel día, ¿sí? Esto es algo muy importante que lo entendamos. Dice ahí en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, a partir de ese momento de Pentecostés, iba a morar dentro del creyente. ¿Sí? Ya no iba a estar a un lado, iba a estar dentro de sí mismos. ¿Sí? Estará en vosotros, dice Jesucristo. Ahora, Cristo en estos versículos estaba prometiendo que el Espíritu de Dios iba a morar en los apóstoles. El Espíritu había estado con ellos ya, pero al enviar Cristo del cielo al Espíritu Santo, ¿sí?, Él estaría en ellos. Y la misma bendición, les digo, es prometida para todos los que iban a creer en Cristo, que el Espíritu Santo va a morar en ti y en mí. Es un mismo Espíritu, nomás que el propósito es distinto. El Espíritu Santo, los apóstoles tenían una intención, tenía un propósito, y ahorita es el mismo Espíritu. Sin embargo, ya no se manifiesta como lo hacían precisamente en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ya estaba perfecto. ¿Por qué? Porque los dones milagrosos, la inspiración directa, los sueños, ya no lo necesitamos porque tenía un propósito, que lo perfecto viniera, y lo perfecto es la palabra de Dios. Ahora, dice Juan capítulo 7, versículos 38 a 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura,
Repito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todos los que creen en Jesucristo. Entiéndase todo ese proceso que nos lleva al bautismo. ¿Sí? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. La maravillosa bendición que Joel profetizó, Juan prometió y luego que Cristo también prometió y derramó en el día de Pentecostés, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, no era la recepción de poderes, hermanos. No era la recepción de poderes milagrosos, ni sensaciones extáticas, sino la recepción del Espíritu Santo adentro de uno. Eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? El bautismo del Espíritu Santo es un acto cumplido del cual todos los hombres pueden recibir el beneficio por obediencia al Evangelio. Es decir, el bautismo es un acto cumplido que se hace, que precisamente se hace posible con una bendición presente. Es una bendición que no solamente ocurrió en aquel momento, sino que se va repitiendo atrás. No que se repita el bautismo del Espíritu Santo, la bendición también la recibimos nosotros. Ahora, el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Esa es la acción cumplida, pero ahora está disponible a todos los hombres por medio de la obediencia al Evangelio, es decir, con un resultado continuado. Entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es la recepción del Espíritu Santo adentro de uno. No se refiere particularmente a los poderes milagrosos, hermanos. No solamente eso. Hermano Pío. Hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el Señor está respondiendo, está hablando a los apóstoles, porque ellos le preguntan qué pasa con el reino. Ellos pensaban en un reino político, terrenal. Y el Señor les evade la respuesta, no les responde eso. Les dice que ellos iban a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Sí. Entonces, a ellos es que se les promete el poder, a nosotros el Espíritu Santo. Así es. Además, hermano, ese es un buen punto. Ahí son dos promesas. Sí. Son dos promesas. ¿Sí? Dice el versículo 8. Pero... recibiréis. Okay. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenían que recibir primero el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a distribuirlos como Él quisiese. De acuerdo a lo que leímos en la primera carta de los Corintios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, acerca del concepto, la frase, el don del Espíritu Santo, es un tema que también vamos a tratar, pero no me acuerdo si le toca al hermano Saúez. Entonces, hermanos, la próxima semana, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver precisamente probando los espíritus. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. ¿El bautismo del Espíritu Santo salva? No. No, hermanos. Hermanos, ¿el bautismo del Espíritu Santo salva? No. El que salva es precisamente el bautismo de la gran comisión que dio Jesucristo en Mateo 28, 19, Marcos 16, 16. ¿Ok? Otra pregunta. ¿El bautismo del Espíritu Santo se refería exclusivamente y únicamente a poderes milagrosos? No. El bautismo del Espíritu Santo significaba la recepción del Espíritu Santo dentro de sí mismos. Ya el Espíritu Santo, Él reparte precisamente los dones milagrosos de acuerdo a su voluntad. Él los ministra. Él los repartía precisamente. Entonces, porque es bien importante que comprendamos estas cuestiones. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿No? Mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió.